Me gustaría iniciar diciendo que uno de los regalos más preciosos que Jesús nos ha dejado como iglesia a su pueblo es la Santa Cena, la Cena del Señor. En ocasiones se entiende solo como un símbolo per se, ¿verdad? Pero yo quisiera que hoy veamos un aspecto interesante sobre la Cena del Señor, y es que es más que un símbolo, es una proclamación pública del Evangelio. Es una proclamación pública de ese evangelio que encarnamos. Usted y yo encarnamos un evangelio, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo, de un Jesucristo crucificado, resucitado y que prometió venir en algún momento, ¿verdad? Y ese es el evangelio que encarnamos. Es un momento de profunda adoración. Es un momento donde nos recuerda su sacrificio visiblemente. El cristiano está marcado por todos estos aspectos que rodean la vida de Cristo, su muerte y resurrección y su promesa de venir. Y bueno, es una declaración, y aquí viene algo importante, de cómo nuestra vida cristiana en la iglesia local está unida. En la cena del Señor proclamamos la unidad del cuerpo. Somos un cuerpo. Y esa es una de las ideas básicas que tiene este pasaje que leímos hace un rato. Pero yo pregunto, ¿qué sucede cuando la mesa o la cena del Señor refleja una cruz opacada por la indiferencia, por la falta de unidad, por la falta de algunos elementos en la iglesia local? ¿Qué ocurre cuando la comunión solamente es proclamada de labios para afuera? ¿Qué sucede cuando no he logrado vincular mi mente, mi corazón, mi alma, mis fuerzas, todo mi ser con aquello que estoy viviendo, ¿verdad? O que voy a proclamar. ¿No será que entonces podría ser que neguemos de alguna manera elementos del Evangelio sin saberlo? Bueno, eso es precisamente, iglesia, lo que estaba ocurriendo en Corinto. Algunos de ustedes seguramente han leído sobre la iglesia de Corinto. No es la iglesia más ejemplar. Hace poco terminamos en nuestra iglesia de predicar toda la carta de Primera de Corintios. Y fue muy lindo porque fue de manera preventiva. Es una iglesia muy sana, saludable. De hecho, el pastor me ha hablado de la unidad muy linda que hay en esta iglesia. Y entonces esa carta la empezamos a predicar y empezamos a ver que había muchos problemas en esa iglesia de Corinto. Y entonces muchos de esos decíamos, pero esto no aplica a la iglesia, esto no aplica, esto no aplica. Pero predicábamos fielmente la palabra de Dios porque sabemos que en ocasiones la escritura funciona como una vacuna, ¿verdad? En ocasiones es más bien corrigiendo cosas, pero en ocasiones es más bien preventiva. Y entonces fue de mucha bendición para nuestra iglesia poder escuchar todos los problemas por los cuales pasó la iglesia de Corinto. Ahí les animo que en su momento tengan chance y puedan revisar un poquito la historia de la iglesia de Corinto. Bueno, iglesia, yo quiero decir que entonces el apóstol Pablo, con un profundo celo pastoral, el apóstol Pablo fue apóstol, claro que sí, fundó iglesias y el llamado inicial, ¿verdad? En la plantación de iglesias y de hacer crecer en la iglesia primitiva. Pero él también fue un gran pastor. Su corazón era un corazón de pastor. Si alguien estaba interesado por las ovejas, era Pablo, ¿verdad? Y entonces Pablo confronta con palabras muy claras a la iglesia de Corinto en este pasaje. Y hoy vamos a estudiar el versículo del 17 al 22 y el versículo 33 y 34. ¿Por qué lo vamos a hacer de esa manera? Bueno, ahorita les voy a contar. Allí Pablo básicamente retrata un escándalo de divisiones sociales que había en la iglesia, ¿verdad? Y que sucedían dentro del culto y cómo esto distorsionaba por completo aquello que significaba la cena. No sé si han escuchado la palabra quiasmo, pero la palabra quiasmo es una figura literaria que se utiliza en la retórica judía o en la escritura judía, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas figuras literarias como la metáfora, ¿verdad? Como la personificación. Recuerda, en español, ya hace mucho que yo pasé por ahí, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero tenemos también el símil y otras, la hipérbole, que esa es muy dada entre nosotros, ¿verdad? Y entonces son figuras literarias. La figura del quiasmo básicamente es un sándwich, donde tiene una tapa que se relaciona con otra tapa que está arriba y abajo, ¿verdad?
Y en el centro hay otra serie de cosas que se relacionan. Bueno, este pasaje que leyó la hermana es un quiasmo. La primera parte del 17 al 22 se relaciona con la última parte del 33 y 34. Y en el centro hay otro tipo de relación. Se las cuento muy rápido. La relación de las tapas del sándwich tiene que ver con aquellas relaciones horizontales entre la iglesia local. Y la parte que está en el centro, ¿verdad? Del sándwich, tiene que, y de hecho de la carnita, ¿verdad? Que hoy no vamos a ir ahí, pero el sándwich con la carnita y todas las salsas que a usted le gusta echar, ahí tiene que ver con la relación vertical, o sea, aquella relación con Cristo. Y de hecho, ¿qué simboliza para Cristo la cena del Señor? Entonces, iglesia, básicamente vamos a ver entonces solo las tapas del sándwich, ¿ok? La otra parte, ajá, se la vamos a dejar después a los hermanos que la terminen completando, ¿verdad? Los vamos a dejar con hambre, ¿ok? Así que bueno, nos vamos a enfocar, a eso se le llama la parte A del quiasmo, ¿ok? Bueno, quiero contarles un poquito resumido de digamos, el contexto histórico en el cual estaba la iglesia local. Por allá en el siglo I, ¿verdad? La iglesia local de Corinto, ustedes saben que ellos no tenían templos, no tenían los grandes templos que vemos, o lugares como este, ¿verdad? Que es más o menos un templo también, sino que, ¿dónde se reunían ellos? Se reunían por lo general en casas, casas. Por eso es tan linda las reuniones en casa con otros hermanos, ¿verdad? Qué linda es esa comunión, es lindísima. A mí me encanta, yo horas de horas, ¿verdad? Con el hermano Alberto estuve horas de horas hasta la madrugada aconsejándole cómo tener una linda esposa, ¿verdad? Como la que tiene hoy. Y entonces esas reuniones en casa son muy lindas. Y así era como la iglesia local de Corinto básicamente se reunía. Los lugares tendían a ser de aquellos cristianos que eran más acomodados, porque en general era una cultura cristiana pobre. Y entonces los que sí tenían casas podían reunir y recibían allí a los pueblos, ¿verdad? A los diferentes grupos de hermanos. Estas casas, les voy a contar un poquito cómo eran. Tenían una cosa que se llama triclinio. No tiene que memorizar esa palabra. Básicamente era como un comedor interno, ¿ok? Un comedor donde estaba más cerca de la familia dueña de esa casa. Y tenían otra cosa que se llamaba un atrio o un patio, que era como la parte más externa de la casa. Entonces, en la parte del triclinio, ¿verdad? Del comedor, más o menos entraban 9 12 personas. Y en la parte del patio, ahí entraba todo el resto de gente, ¿verdad? Y resulta que en esas casas era cómo se reunían ellos. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Bueno, resulta que los miembros con más dinero, más adinerados, llegaban más temprano a la reunión y entonces pasaban al triclinio y se quedaban allá en el comedor haciendo ¿qué, iglesia? Comiendo. Comiendo y saciándose, ¿verdad? Y tomando un poquito de vino, aunque en la Biblia ahora leímos que no solo era un poquito, ¿verdad? Algunos de ellos se emborrachaban. Y entonces, ¿saben qué pasaba? Ellos hacían eso ahí en el interior de la casa y la gente, los trabajadores, los esclavos, los que no podían llegar antes y que no tenían una condición social adinerada, llegaban al patio. Y entonces ellos en el patio veían allá en el triclinio un grupo de personas que estaba teniendo una experiencia diferente a la que ellos estaban teniendo. Sin embargo, se estaban reuniendo en el mismo lugar. Eso lo que nos dice es que el lugar de reunión no necesariamente lo es todo y no es lo que Pablo critica, sino la actitud con la que la iglesia se reunía en ese momento. Bueno, debo decir entonces que la cena del Señor, en lugar de ser algo que disfrutaba la iglesia local junta, ¿verdad? Se tornó en una cena privada. ¿A quién le gustan las cenas privadas, verdad? Ojalá le invitan a un hotel, una cosa así, ¿verdad? Pero era una cena privada y excluyente, qué feo. Estamos hablando de lo que pasaba ya en la iglesia de Corinto, ¿ok? Donde la comunión era suplantada por un clasismo social. Eso era uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, el clasismo social que causaba divisiones. Y bueno, yo voy a hablar hoy de 3 puntos que suceden cuando nos reunimos. Entonces, mi primer punto va a ser cuando nos reunimos, pregúntese esto, ¿realmente somos iglesia? Veamos el versículo 17 y 19, que no lo terminé de buscar, acá lo tengo.
Entonces, el capítulo 11, ajá, versículos 17 y 19 dice, pero al anunciaros esto, yo tengo Biblia Reina Valera 1960. ¿Está bien? ¿Me siguen con esa? Ok. No os alabo, dice el apóstol Pablo, porque os congregáis para lo mejor, perdón, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Me interesa mucho que veamos acá, el texto se introduce como un anuncio, pero la realidad es que es una recomendación con un tipo de mandato, ¿verdad? Cuando vamos al idioma original, aquí hay un elemento de un mandato, ¿verdad? De una recomendación que él quiere hacer. Y es que él encuentra que hay algo extraño. La iglesia se congrega, pero por un lado hay un grupo que sí está congregándose para honrar al Señor, porque él dice, yo quisiera que ese grupo se congregue para lo mejor, pero hay otro grupo que se congrega para lo peor. Y Pablo dice, yo en esto no los alabo. Pablo está muy triste. Y no solamente él está muy triste, él está escandalizado. Esa iglesia de Corinto estaba dividida socialmente. Tenía algunos temas ahí que Pablo quería arreglar. Y yo pregunto, si Pablo está pensando en todo esto de la iglesia, ¿por qué es? ¿Por qué es que Él se interesa en la unidad de la iglesia? ¿No será que en medio de la cena del Señor deberíamos tener algún tipo de experiencia donde la unidad crezca, donde la iglesia se reúna y sea cada día más fuerte? Bueno, en lugar de ser edificada, la iglesia de Corinto estaba siendo dividida y herida. Por eso el versículo 18 dice, hay divisiones entre ustedes. Y Pablo por aquí dice también en ese versículo, es necesario que esas divisiones existan por algo muy penoso, para que se manifiesten los que han de ser fieles. Y Pablo no es que justifique las divisiones, jamás, sino que él dice que eso es lamentable. Pero al final de cuentas, la idea de que se permita esto en las iglesias era mantener la fidelidad de aquellos que querían ser fieles. Imagínense una boda. ¿Cuántos de acá han ido a alguna boda? Que los inviten. Me alce su mano. Qué bonito, ¿verdad? Una boda, sí, a mí me gusta mucho también. Por cierto, ahora en diciembre hay muchísimas bodas siempre, ¿verdad? Y bueno, imagínense que todos estén ahí reunidos para celebrarle a los novios aquella boda y uno esperando, ¿verdad? Qué bonito. Pero que en medio de la ceremonia algunos empleados, no, algunos invitados empiecen a pelear. Qué feo, ¿verdad? Otros empiezan a comer ahí, a agarrar del buffet sin permiso, y otros empiezan a criticar a los que llegaron con una ropa más sencilla, ¿verdad? Qué feo. O los que llegan tarde, entonces mira, llegó tarde, no sé qué, ni siquiera puede llegar temprano a la boda. No sé, que empiecen a criticar, ¿verdad? Qué feo. Y yo pregunto, ¿qué clase de celebración es esa? Bueno, así estaban los corintios, deshonrando la cena del Señor con actitudes impías. Y yo quiero que recuerde un pasaje que Jesús utiliza en Juan 17. Y él dice, para que todos sean uno, cuando hace su oración por los discípulos que habían de creer, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, Pablo quiere afirmar la unidad de la iglesia. El deseo de Cristo es que la unidad de su iglesia refleje la comunión trinitaria íntima que él tiene. Así que, querida iglesia, nosotros hoy no tenemos un triclinio, ¿verdad? Acá en el templo. Tampoco tenemos un atrio, pero el corazón humano sigue siendo capaz de levantar muros invisibles. El corazón humano sigue siendo capaz de hacerse perjuicios y en ocasiones ni siquiera está consciente de que está ingresando a ese aspecto. En ocasiones podríamos levantar esos muros que pueden ser preferencias personales. No, yo saludo solo a algunos, a otros no tan, ¿verdad? O no, yo prefiero saltarme la primera parte, digamos, de la reunión porque la canción inicial no me agrada. O no sé, estoy diciendo cosas por decir, pero uno podría tener preferencias personales o indiferencias, no lo sé. O quizá usted simplemente no
sabe que está teniendo algún tipo de experiencia que pueda levantar un muro invisible en su mente, en su corazón. Y bueno, aunque esta iglesia, que ya el pastor me dejó bastante claro que es bien unida y ahora pude ver tomando café y todo, ¿verdad? Yo quiero que demos gracias por eso, porque la unidad es algo que no se hereda automáticamente. No es algo que este grupo va a heredar al siguiente grupo de manera automática. Tampoco es algo que la gente que se va a ir uniendo a la iglesia va a ir entendiendo de manera automática que es una iglesia unida. Y tampoco es algo que se va a mantener, digamos, sin condiciones en el futuro. No lo sabemos, porque podría ser que algo en nuestro corazón pueda nacer y que en el futuro cause algún tipo de tema, ¿verdad? Pero esto no es que algo que se hereda de forma automática, sino que es algo, iglesia, sígame con estas ideas bien interesantes, es algo que se cuida. Si ya se tiene, se cuida, se ama, se valora, se cultiva, se construye, se guarda, se protege. Pero también es algo que nosotros hacemos de manera intencional, la unidad en la iglesia. Así que juntos pensemos en que no hemos de heredarlo de forma automática, sino que es algo suyo, que se construye, que se cuida y que debemos tenerlo en nuestro corazón de una manera arraigada, siempre arraigada. Es la forma en la que la iglesia se va a sostener. El Señor la sostiene porque es su iglesia, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero una iglesia que no está siendo tal vez cuidadosa de lo que ya tiene, podría entrar en problemas en un futuro. Así que una vacuna para nosotros, conservar la unidad, luchar por ella, perseverar en ella. Pregunto, ¿nuestras reuniones, iglesia, entonces reflejan algún tipo de preferencia en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera voluntaria o involuntaria? Es un examen que tenemos que hacernos. Canto aquello, no lo canto, canto con voz fuerte, con voz baja. ¿Cuáles son los prejuicios que podríamos dejar entrar en nosotros? Pensemos en cómo protegernos. Pensemos en cómo cuidar la iglesia. Si saludo solo con gozo a uno y más o menos al otro. No sé, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden pasar. Pero pensemos en ser intencionales, en hacer relaciones fuertes con todos. Y no solo con algunos, con los que somos más afines. ¿Sí? Bueno, a veces uno tiene gente con la que es más afín. Me es más fácil hablar con este o con el otro, ¿verdad? Generalmente es más fácil hablar con alguien extrovertido porque usted nada más dice, hola, ¿cómo está? Y el otro habla. Y usted escucha. Y muy bien, es muy fácil, ¿verdad? Pero a veces es más difícil con alguien un poco más introvertido porque entonces, ¿qué? ¿Cómo está? Ah, ok. ¿Y cómo le fue? Ah, ok. ¿Y qué hizo ayer? Ah, bueno. Y ya usted se queda sin preguntas, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros deberíamos procurar hacer relaciones con todos, y no relaciones políticamente correctas. Eso está allá en la calle, en el mundo. En la iglesia son relaciones verdaderas, sinceras, duraderas, donde yo me intereso por él, por ella. Y no la construyo solo aquí, en mi iglesia local, en el templo donde estamos, sino que son vínculos tan fuertes que trascienden el templo. Y son vínculos que se hacen también fuera, que un día se van a tomar café algunos de ustedes, que otro día saliendo del templo vamos a almorzar todos y nos vamos a almorzar todos. Son vínculos fuertes. No, el domingo me congrego, los demás días me ocupo de mis labores y mis quehaceres y a los hermanos los veo el domingo. Bueno, está bien. Pero iglesia, yo quisiera que algunas de estas cosas que podrían describir el interior de nuestro corazón puedan ser revisadas y tratadas y puedan cuidarse, porque nosotros debemos estar atentos de cultivar esa cultura en la iglesia, de proteger esa cultura en la iglesia. Termino mi primer punto diciendo que son aspectos que deben trascender a nuestra reunión de domingos. Son aspectos que deberían convertirse en lazos profundos. Usted sabe que en algún momento de la historia los cristianos para identificarse lo que hacían era un dibujo de un pececito, ¿verdad? Y eso los identificaba con solo ver el pececito.
Bueno, y es que hay algo especial que nos une con otro creyente. Usted conoce a otro creyente afuera y qué lindo, ya usted se siente como, ¿verdad? Como que lo une. ¿Cuánto más en la iglesia local? Oh, qué lindo, yo poder, me topo un hermano en el súper, oye hermano, ay, ¿qué me dice? Y lo abraza y todo bien, ¿y qué? Vamos a ir el domingo a la iglesia, vamos el domingo, ¿y qué? Va a hacer en la noche, van a tomarnos un cafecito, vamos. Digamos, la unidad es algo que no surge naturalmente, tiene que ser propiciado, instanciado, tiene que ser cultivado. Tenemos que ser muy diligentes en eso. Así que, como dice Romanos 12:5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que iglesia es una reunión la iglesia, perdón, no es una reunión de individuos, es la reunión del cuerpo de Cristo, su cuerpo. Punto número 2. Cuando partimos el pan, ¿celebramos a Cristo o nos celebramos a nosotros mismos? No sé cuánto hemos pensado en qué significa o qué tengo que hacer en la cena del Señor, ¿verdad? No sé cuánto hemos pensado en eso, pero ¿celebramos a Cristo o nos celebramos a nosotros mismos? Pensemos un poco en esto. Veamos ahí el versículo del 20 al 22 dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Y Pablo dice, en esto no os alabo. Ve ese pasaje aquí interesante. Dice, cuando ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor, les dice Pablo en el versículo 20, ¿verdad? Y aquí es interesante porque Pablo va directo y les dice que todo esto que se está haciendo, ¿verdad? Lo están haciendo, digamos, como algunos elementos comunes de la vida cotidiana, que era cenar, que era tener una comunión social, pero que realmente eso no era el centro. Por eso él dice, si alguno te tiene en casas, vayan y coman primero en sus casas, porque él quiere eliminar todo tema de distracción, de divisiones. Y por eso es que él ahí en el 21 dice, no tenéis casas en que comáis y bebáis. Pero vienen aquí a la iglesia, diciéndole Pablo a ellos, ¿verdad? Pero vienen aquí a la iglesia y quieren hacer ese escenario ahí en la iglesia. Ahí unos allá en el triclinio, ¿verdad? Ofendiendo a los que están allá afuera, en el atrio. Un poco extraña la relación ahí, la división social de la iglesia de Corinto. Cada quien se adelantaba y tomaba su propia cena, como vemos ahí en el versículo 21. También vemos aquí otros problemas como que algunos podían estarse saciando, mientras los esclavos y trabajadores que venían de último podrían estar teniendo mucha hambre, pero los más adinerados estaban adentro tomando vino y emborrachándose, ¿verdad? Y en vez de honrar a Cristo, avergüenzan a los que menos tenían. Y al hacer esto, Pablo dice, ustedes están avergonzando la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Están avergonzando la iglesia de Dios. Y noten algo interesante, que Pablo aquí utiliza algunas palabras para referirse al cuerpo como el cuerpo de Cristo y al cuerpo como él mismo como cuerpo, ¿verdad? Y en este pasaje en específico habla de la iglesia de Dios. En este caso se refiere a esto, al cuerpo de Cristo. Y él dice, bueno, hay cosas que están pasando que ofenden a la iglesia de Dios. Y piensen esto, una familia que, por ejemplo, organiza una cena. Ahora que hay cenas familiares, ¿verdad? En diciembre. No sé si alguno ya la tiene organizada o no, pero si no tiene dónde cenar, yo sé que el pastor lo puede invitar y entonces ahí cenan juntos, ¿verdad? Este, y, y imagínense. O al revés, invítenlo ustedes, hermanos, ¿verdad? Pero imagínense esas cenas tan bonitas, cenas navideñas. Bueno, algunas son bonitas, otras en la familia se pone tenso, ¿verdad? Hay de todo un poco, no sé exactamente cómo son sus familias, pero yo sí he visto familias de todo tipo, ¿verdad? Imagínense que algunos entonces llegan temprano y empiezan a servirse ahí todo lo de picar y empiezan a agarrar, y los familiares que llegaron de primero se comieron todo. Y entonces los otros familiares que vienen llegando
o que estaban ahí atendiendo otras cosas, de ahí están viendo eso como, y lo de picar, y el maní, y las semillas mixtas, ¿qué pasó? Y las uvas, ¿verdad? Ahora en el 31, y las uvas y todo eso, ¿qué hacemos? Y imagínense qué feo, ¿verdad? Como que ya empieza una división. O es más, hace falta un comentario chocante en medio de la familia para que se despierte una rencilla en la noche. Y eso pasa y es muy feo, la verdad. Espero en Dios que en sus familias no pase, porque en la mía nunca ha pasado, nunca, ¿verdad? Pero el punto es que imagine todo esto, ¿verdad? Y que entonces ya ahora sí vamos a recibir el 31 y vengan, hagamos una cadenita, todos en oración, vamos a orar. Y hay cosas en el corazón que ha pasado con algunos familiares. ¿Cómo se van a sentir para orar? Es un poco incómodo, es un poco difícil, ¿verdad? Y bueno, primera Juan 4:20 nos dice que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese tipo de comunión es una comunión contradictoria, ¿verdad? Uno diría, ¿cómo vamos a orar y acabamos de tener un problema? Es una comunión contradictoria. Pero la iglesia de Dios no puede entrar en ningún tipo de especulación sobre otro miembro de la familia espiritual, ¿verdad? A ver, pregunto, ¿vivo la cena como un momento de introspección? Perdón la palabra domingo. Vivo la cena como un momento para yo revisarme interiormente, como una proclamación del Evangelio. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo vivo este momento que vamos a tener en unos minutos? ¿Cómo lo vivo? ¿O lo vivo como una rutina? Nada más. Lo digo porque yo he estado en los dos lados. Ah, mira, viene la cena del Señor, ojalá termine rápido. Porque ya tengo que irme y se ha alargado un poco y estoy cansado. Estoy hablando de mí, ¿verdad? Y entonces me pasó en algún momento de la historia. Pero ¿cómo vemos el tema de la cena del Señor? ¿Es un ritual más? ¿Es una práctica más? ¿O es algo vívido? Es algo que está brotando en mi corazón, en mi interior, que yo tengo un deseo de tener esa comunión con mis hermanos, porque lo que estoy haciendo es que con el cuerpo de Cristo estoy anunciando la venida de Cristo en cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿es algo rutinario o más bien tiene algo sustancial para nosotros cuando nos reunimos a celebrar la cena del Señor? Pregunto, ¿hay alguien a quien yo haya evitado en algún momento cuando me reúno en la iglesia que quiero tal vez pensar en que mm, prefiero hacer asociación con este o con otro? No sé, digo yo, a veces pasa de manera que uno no se da cuenta, ¿verdad? Hace un tiempo tuve una conversación con alguien y yo decía, Señor, eh, la hermana es un poquito complicada. Voy a dejarla reposar en su situación. Y en algún momento le escribo otra vez. Y reflexioné y pensé en que el amor que uno tiene por su iglesia local es del tamaño del amor con el que usted ame a la persona que menos ama. ¿Verdad? No sé si entendieron esa idea compleja. Digo, porque fue como un enredo ahí de palabras. Pero el amor que usted tiene por su iglesia local es del tamaño del amor de la persona a la que menos ama. Y entonces de inmediato lloré un ratito por mi pecado en mi corazón, ¿verdad? Y le escribí de inmediato a la hermana, yo, hermanita, ¿cómo has estado? Dios te bendiga. ¿Qué pasó con esto y lo otro? Nos vamos a ver el domingo, no sé qué. Y fue muy bonito, porque la hermana, "Ay, hermano, pastor, perdóneme, es que yo soy tan difícil". Y yo, hermana, sí. Gracias que no se lo tuve que decir. Pero vean lo que puede hacer el acercamiento con amor a una persona de la cual usted ha levantado una barrera invisible en su mente. Oh, qué lindo. Puede restaurar un corazón. Puede transformar la forma en la que esa persona se siente amada. Qué lección más linda, ¿verdad? Y es que uno no es perfecto, ¿verdad? Y Dios está trabajando con todos. O sí, hay alguien perfecto. Solo nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Y yo pregunto, ¿hemos menospreciado en nuestro corazón a alguien?
Es que a ese hermanito no le entiendo cuando habla. No sé, digamos, he menospreciado a alguien en mi corazón. Y no tiene que ser evidente, nada más estoy tratando de indagar en el corazón, que es lo que Dios sí conoce, ¿verdad? Yo no, la palabra de Dios sí. ¿Cómo trato al miembro más débil de la congregación? Hoy, hoy no, ayer que estaba repasando el bosquejo, decía, no, sí, hoy a las 4 de la mañana que estaba repasando el bosquejo, yo decía, Señor, ¿quién es el miembro más débil en la congregación? Y de pronto pensé, ¿no será que soy yo el más débil, que los hermanos me tienen que amar tanto y soportarme como soy? ¿Seré yo? ¿Verdad? Y entonces digo, ay, a la menos sí, ¿verdad? Y el punto es este, ¿cómo amamos al miembro que consideramos más débil? A la menos somos nosotros que nos están amando y soportando, ¿verdad? No lo sé. Pero iglesia, podríamos ser más intencionales en nuestra manera de amar. ¿Sí se puede o no se puede? Podríamos tener actos más visibles. No, hermano, es que ya yo amo con todo. Podés amar con más. Yo sé que sí. No, hermano, somos un ejemplo de amor. Gloria a Dios, podemos amar más. Queremos potenciar aquello que Dios sí ha puesto en usted. Si usted lo hace bien, hágalo más. Y si no lo hace bien, bueno, arrepentidos y convertidos, porque el reino del Señor está cerca. Y vamos a hacerlo mejor, ¿verdad que sí? Podríamos ser más intencionales en amar. Podríamos tener más actos de amor que sean visibles a los demás hermanos. El punto es, iglesia, que la unidad se construye, se cuida, se enseña, se preserva, se vive. Ya lo saqué un poquito. No, no, podemos usar. Bien, ese es el pie. Listo. Como Bueno, pregunto entonces, iglesia, eh, esto se construye, se vive, se practica, y no solo durante esta reunión, es algo que tiene que ser vivido todos los días por usted y por mi persona. El creyente le corre por sus venas el querer estar unido a su iglesia local. Yo voy a confesar algo, me encanta estar aquí y fue lindísimo. Y el viaje y todo, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, gracias al pastor Gustavo. Pero uno siente que deja un pedacito de su corazón allá en la iglesia local. Y tras de eso, hoy hubieron problemitas con los maestros, que uno chocó por allá, no pudo llegar y el otro te estaba enfermo y tú estés resolviendo, a ver cómo es. La iglesia local se vive y se ama todos los días. No aparezco y desaparezco. Trato de estar presente, porque ¿saben qué? Es la familia que Dios le ha dado. Esa es su familia. Salud. Es la familia que Dios le ha dado. Qué lindo amar a la familia que Dios me ha dado y darme a la familia que Dios me ha dado. ¿Sí o no? A mí me encanta cuando he podido ayudar a uno de mis hermanos en la carne. Es tremendillo, ¿verdad? Y poquito rebelde. Ahí, ya el Señor lo ha traído a sus redes y ahí está pulseándola. Pero me ha gustado cuando he podido bendecirlo a él en el aspecto material, ¿verdad? Tal vez, o como mi hermano en la carne. Pero qué lindo cuando traemos esas experiencias a la iglesia local. Oh, qué lindo es bendecir a otro hermano. Aunque sea, usted no sabe si el hermano necesita un abrazo nada más. O necesita un mensaje, hermano, mira, hoy estuve orando por ti y leí este salmo, qué bonito. Y quería compartirlo contigo. Nada más. No tenés que ser adivino ni nada. No sé, el hermano se va a interesar en que, mira, estuvieron orando por mí, qué bonito. Bueno, la iglesia local es eso, una familia espiritual. ¿Y saben qué? Lo seremos por siempre. Es una iglesia por siempre, ¿verdad? Bueno, terminemos el último punto. eh, y es cuando nos acercamos a la mesa, esperamos a los demás como Cristo nos esperó. Leamos el último grupo de versículos de este sándwich que estábamos haciendo. Vamos a la tapa de abajo, versículo 33 y 34, que dice, así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, no sé si han notado.
La crítica que hace Pablo no es a que si tiene que ser vino o jugo de uvas, o si tiene que ser un vino con un 1% o con un 12% de alcohol, o si tiene que ser un pan así o este pan otro. Pablo en este momento no está haciendo esa crítica. Él está más interesado en las relaciones sociales de la iglesia. Él está más interesado en la actitud de la gente. Y él pone aquí el problema en la primera parte que vimos, el punto uno y 2. Y en la tercera parte pone la solución. ¿Cómo él ve que se puede solucionar esa división social que se estaba creando en la iglesia local de Corinto? Bueno, él lo que dice es, esperaos unos a otros. Cuando ustedes se reúnen a comer, espérense unos a otros. Básicamente, Pablo entonces está cerrando con una corrección, con una forma de corregir aquello que había pasado en la iglesia local. Esto es algo profundamente teológico y vamos a desarrollarlo en un par de minutos que nos quedan. Pablo entonces cierra este ciclo de exhortación a la iglesia dando unos consejos, unas recomendaciones. Espérense, aquí no es solo un tema de cortesía. Hoy en la mañana estábamos sacando el carro y pasó un señor y nos dijo buenos días. Entonces una de mis hijas que tiende a preguntar muchas cosas, ¿verdad? Me dice, papá, ¿por qué ese señor dijo buenos días? Y, y entonces yo, bueno, ¿qué le respondo? No tengo ni idea, ¿verdad? Y entonces le dije, mira, Glo, yo creo que fue un tema de cortesía, como cuando decimos gracias y por favor. Hay que ser corteses con la gente, hay que ser cortés con la gente, ¿verdad? Porque estamos en este mundo y entonces hay que ser cortés con todos. Le enseñé algo de cortesía, pero iglesia, Pablo no está enseñando modales de cortesía. No, espérense, para que todos coman juntos. No, no está enseñando modales de cortesía, sino que Pablo lo que quiere hacer es que puedan discernir qué es la cena del Señor y que se come juntos, unidos como una iglesia que se ama, que se cuida y que se relaciona entre sí, y no como esa iglesia de Corinto que estaba una gente en el triclinio y otra gente afuera. Una gente con hambre, la que está afuera, y otra gente borracha, la que estaba adentro. Pablo no está enseñando modales de cortesía. Ven qué interesante. Pablo está tratando de que la gente discierna lo que es reunirse en la casa de Dios a tomar la cena del Señor. Y él dice, ustedes son un cuerpo. Básicamente lo que está diciendo. Espérense, es un cuerpo. Reúnanse juntos de verdad, porque son un cuerpo, no son individuos aislados. Mucho de lo que sucede en las mega iglesias es que yo he visto que tienden a gustarles mucho porque pueden ser individuos aislados. Pueden llegar, se sientan y si te vi, no me acuerdo, ¿verdad? Y no que nadie me pregunte nada, nadie me salude. Entendemos y respetamos a las personas, ¿verdad? Porque tienen sí, sus formas y personalidades. Pero la iglesia local que tenemos como ejemplo es una iglesia que estaba vinculada en todas sus áreas. ¿Había alguien necesitado? Hacíamos una colecta. ¿Había alguien enfermo? Lo ungimos con aceite, ¿verdad? ¿Había alguien viudas? Atendemos a las viudas, ¿verdad? ¿Había alguno que tiene más recursos? Sostenga la iglesia, ponga su casa. ¿Me explico? La unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo está tratando de conformar aquí. Esperarse entonces no es solamente cortesía, hermanos. Y si alguien viene entonces con hambre, allí en esa casa, bueno, la idea era que estuvieran juntos, viendo de qué manera satisfacen las necesidades. Y la cena del Señor no era solo un tema de estómago, ¿verdad? Gracias a Dios por el café, bendito sea Dios. Pero no era un tema de estómago. Y ellos lo habían convertido en un tema de estómago. Los que comemos y los que no, ¿verdad? Sino que era un tiempo para proclamar a Cristo y vivir como su cuerpo. Era un tiempo para proclamar a Cristo. Y saben, no hay algo más lindo que proclame a Cristo que la unidad de su cuerpo. Irónico parece. La unidad de su cuerpo proclama a Cristo. Piensen esto.
la iglesia no es un buffet, ¿verdad? Ni una sala de comida rápida. Usted, a ver, deme este. Bueno, no, antes, ¿cuál está en descuento? Bueno, deme ese, ¿verdad? No es un buffet donde uno se sirve o donde uno elige ahí un supermercado donde uno pide cosas que es lo que más le gusta. Sino, vea qué lindo esto, iglesia. Es una mesa redonda donde todos se sientan y se ven a los ojos. Tenés a tu familiar espiritual delante y él está allí viéndote. Y podría ser que él esté pasando hambre. Puede ser física, pero puede ser espiritual. Y vos le estás viendo a los ojos, pero él está ahí contigo. Él está en la mesa redonda. Esta es la iglesia local. Sentémonos en hagamos un círculo de una vez hoy. No, hermanos, sentémonos en una mesa redonda, ¿verdad? Sentémonos en una mesa redonda, no literal. Ustedes me siguen, ¿verdad? No literal, sino en ese lugar donde nos vemos y estamos juntos, estamos unidos. En la casa tenemos la práctica de intentar orar cuando comemos juntos, orar juntos. eh, Porque es muy bonito, está uno ahí interactuando con las niñas y peleándose a veces con las niñas, pero estamos juntos en la mesa, ¿verdad? Y entonces, bueno, donde el ejemplo de Cristo es aquel que a nosotros nos sirve. El ejemplo de Cristo, ¿saben qué? El ejemplo de Cristo fue que Él no se sirvió a sí mismo. El ejemplo de Cristo es que Él le sirvió a los demás. La unidad en la iglesia empieza por yo darme en el servicio a otros, no necesariamente el yo servirme a mí. Como dice Primera de Pedro 3:8, sé todos de un mismo sentir, compasivos. Interesante, ¿verdad? El pensamiento, el sentir con la compasión también. Y dice, amándonos, y a mí me gusta esa palabra, muy linda, fraternalmente, amándonos fraternalmente. Iglesia, es que la vida eclesial o la vida de iglesia gira alrededor de Cristo y de nuestros hermanos, no gira alrededor de nosotros mismos. Pregunto, ¿estoy dispuesto a posponer mis preferencias por el bien de otro? Como nos dice Gálatas capítulo 5, servíos por amor los unos a los otros, servíos por amor. El servicio es el amor, los unos por los otros. Hermanos, el servicio mutuo es fruto de la libertad que tenemos en Cristo. Somos libres en Cristo, servimos. Hemos sido libres para servir. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para servir en amor, para servirnos unos a otros, para esperarnos unos a otros, como dice aquí el texto. Y bueno, ya para ir concluyendo, iglesia, piense en que el tiempo que tendremos en un ratito, ¿cómo voy a celebrar la cena? Perdón. ¿Cómo voy a celebrar la cena? ¿Cómo voy a celebrar la cena? Sintiéndome parte importante de la familia redimida. Ahora sí me voy a sentir como parte del cuerpo, ¿verdad? Yo me siento siempre como la uña pequeñita del dedo pequeño del pie, ¿verdad? Pero yo no sé cómo se siente usted. El punto es que se sienta parte del cuerpo de Cristo, porque es su familia, es su cuerpo también, el cuerpo de Cristo. Piense, ¿cómo lo voy a celebrar? ¿Como parte de esa familia o va a ser un mero simbolismo? Bueno, la comunión no se impone, la comunión se vive, se encarna, se enseña, se practica, se anticipa, se espera. Querida iglesia, la cena del Señor entonces no empieza con el pan o con el vino, no empieza con esos elementos tan lindos, sino que empieza con su corazón, con su vida, con su forma de entender la iglesia, con el deseo sincero de honrar a Cristo. Por eso, hoy antes de participar, yo quiero animarle a que usted se reconcilie, si tiene algún tema con algún hermano o con alguien en su familia, con quien sea, que usted trate de reconciliarse en su corazón, que usted también se examine si ha querido despegarse de la familia local, de la iglesia. Examine que vuelva a integrarse. ¿Cómo estás en la iglesia local? Y sobre todo, discierne si esta mesa es más que un símbolo para ti, que es un acto de unidad visible ante el mundo. Iglesia, nuestras relaciones horizontales, o sea, con nuestros hermanos, son importantes.
Son, ¿saben qué? Un termómetro para discernir cuánto amo verdaderamente a Cristo. Mis relaciones horizontales con los hermanos de la iglesia son ese termómetro. Porque, ¿saben qué? La iglesia es la novia de Cristo. Entonces, cómo amo a su iglesia habla mucho de cómo amo a Cristo. Porque Él dio su vida por la iglesia. Y esa iglesia universal se reúne en iglesias locales. Allí está su cuerpo. Vamos a amar el cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos, les animo a pensar en cómo pueden amar más profundamente a su iglesia local, a sus hermanos. Que el Señor nos dé corazones humildes, ojos abiertos para ver las necesidades, amor profundo para acercarnos a nuestro prójimo y una fe viva que se traduzca en una comunión profunda entre nosotros. Así que eh, honremos el cuerpo de Cristo esta mañana. Dios les bendiga. Un hermoso pasaje, muy bien explicado por el pastor Luis. Mientras el pastor estaba predicando, yo recordaba precisamente, él dijo algo que la base bíblica está en Juan 17. Juan 17 registra una oración que el Señor hace antes de la cruz, ¿verdad? Y muestra el corazón de Jesús apasionado por la unidad de su iglesia. Y frecuentemente le dice al Padre que sean uno, que sean uno, que sean uno, que sean uno, Señor, eso te pido, como tú y yo somos uno. Porque si ellos son uno, el mundo va a creer que tú me enviaste. Y justo el pastor decía, la unidad de la iglesia le da credibilidad al evangelio. Le das credibilidad al Evangelio, pero como él también lo decía y como lo dice también Efesios, necesitamos cuidar, necesitamos preservar la unidad del Espíritu, que ya tenemos en Espíritu, pero por la que tenemos que trabajar en eh, en nuestras relaciones, en las interacciones aquí.